Lisp y la creación de redes neuronales, de la IA clásica a Siri y Alexa. En 1958, John McCarthy creó Lisp, un lenguaje diseñado para el desarrollo de inteligencia artificial, IA. Su estructura basada en listas y su capacidad de manipular datos de manera dinámica lo convirtieron en el favorito de los investigadores de IA durante décadas. Lisp y las redes neuronales. Las redes neuronales artificiales imitan el funcionamiento del cerebro humano. Aunque en sus inicios se programaban en Lisp, con el tiempo se adoptaron otros lenguajes como Python. Sin embargo, Lisp permitió la creación de algoritmos de aprendizaje automático, fundamentales para la IA actual. Influencia en asistentes virtuales Siri y Alexa. Lisp jugó un papel clave en el desarrollo de los primeros chatbots y sistemas expertos. Muchos conceptos creados con Lisp influyeron en la tecnología detrás de Siri y Alexa, que utilizan redes neuronales y procesamiento de lenguaje natural para comprender y responder a comandos humanos. Impacto hoy. Aunque ya no es el lenguaje principal en IA, Lisp sigue siendo usado en proyectos de robótica y aprendizaje automático. Su legado vive en cada asistente virtual y en las bases de la inteligencia artificial moderna. El futuro de Lisp en la inteligencia artificial. Aunque Lisp ya no es el lenguaje dominante en IA, su influencia sigue presente. Su flexibilidad lo hace ideal para la creación de sistemas autónomos, robótica avanzada y procesamiento del lenguaje natural. IA más inteligente y autónoma. Lisp es clave en la programación de sistemas que aprenden solos, como robots que mejoran su desempeño con el tiempo. Se espera que su uso crezca en proyectos de automatización industrial y medicina. Interacción humano-máquina. Los asistentes como Siri y Alexa podrían volverse más intuitivos gracias a mejoras en procesamiento del lenguaje natural inspiradas en principios de Lisp. Evolución en la computación cuántica. Algunos investigadores exploran cómo adaptar Lisp para algoritmos cuánticos, lo que abriría nuevas posibilidades en IA avanzada. Actualmente, algunos investigadores y desarrolladores exploran el uso de Lisp en la optimización de modelos generativos como DALL-E. Gracias a su flexibilidad en la manipulación de datos y su enfoque en la inteligencia artificial simbólica, Lisp puede ayudar en la mejora de algoritmos para la generación de imágenes. Aunque Python domina en IA, Lisp sigue siendo útil en experimentos con redes neuronales explicables y procesamiento visual avanzado. Su capacidad para manejar estructuras complejas lo mantiene relevante en la evolución de la IA creativa. Lisp no ha desaparecido, sigue evolucionando para el futuro de la inteligencia artificial. Gracias a Lisp, hoy la IA está en nuestras vidas. Sin este lenguaje, Siri y Alexa no existirían como las conocemos. En el próximo video Bueno, hoy vamos a ver el principio de la inteligencia artificial y el primer lenguaje considerado de inteligencia artificial. Todo empezó con el trabajo de este señor. Voy a ubicar mejor. Todo empezó con el trabajo de este señor que les voy a mostrar aquí, que es John McCarthy, y básicamente él es el creador del concepto en sí, de lo que constituyó este lenguaje, que se trasladó desde 1950 aproximadamente hasta nuestros días. ¿Okay? Entonces, Lisp es un lenguaje de programación de alto nivel, más antiguo que se conoce, casi como el Fortran, y ha cambiado mucho desde sus inicios y ha existido en varios dialectos, o sea que hay varias versiones de este lenguaje, ¿okay? Varias versiones de este lenguaje. Inclusive, por ejemplo, si alguien conoce AutoCAD, que básicamente es una herramienta de diseño arquitectónico y de ingeniería, ¿ok? Básicamente, si uno va a hacer macros o alguna cuestión, lo puede programar con el lenguaje Lisp, con el Visual Lisp, ¿ok? Entonces, imagínense que hasta esa herramienta tiene el lenguaje Lisp incorporado dentro de sus funciones, ¿ok? Entonces,
se pueden dar cuenta que no es un lenguaje ya muy utilizado, pero incorporado en varias herramientas, y hay gente que todavía continúa desarrollando nuestras herramientas a lo largo del mundo, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poco, para conocer un poco sobre las herramientas que tenemos de este tipo de lenguajes y que está dentro del grupo de lo que constituye nuestra materia, ¿ok? Entonces, vamos a esta clase para entender un poco cómo funciona este lenguaje, ¿ok? Entonces, en general este lenguaje nos permite utilizar em, de tantos dialectos que hay, o sea, de tantas versiones que hay, el Common List, y después está el otro, es el Shem List, que fue inventado por el señor John McCarthy en 1958, mientras estaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, ¿ok? Bueno, esta herramienta es utilizada por varios dialectos en varias versiones, como por ejemplo el Common Lisp y el Shen que se muestra aquí. Pero básicamente John McCarthy fue un profesor y un investigador que ha desarrollado esta herramienta. Lo inició a nivel teórico. Él tenía su materia de inteligencia artificial y lo enseñaba dentro de la universidad. Y necesitaba un lenguaje para poder expresar eso. Su desarrollo en sí fue teórico y después de varios años se llevó a la práctica esto, ¿ok? Entonces, eh, es un poco tener en cuenta eso, ¿ok? Un amigo suyo en una máquina de IBM lo ha convertido en realidad el proyecto que este señor había diseñado en papel, ¿ok? Con algunas modificaciones, claro. John McCarthy inventó en 1958 este lenguaje y poco después se desarrolló el Fortran y fue implementado por primera vez por Steve Russell en una computadora IBM 704. Ahí fue desarrollado entonces en una computadora IBM, ¿ok? Y particularmente adecuado para que los programas de la inteligencia artificial puedan ser desarrollados en esta máquina, ya que procesa información simbólica de manera efectiva. Tiene la capacidad de manejar listas como otros lenguajes que hoy en día se han incorporado y básicamente maneja punteros internamente, entonces maneja listas simples, dobles, enlazadas, y podemos recorrer de forma simbólica cadenas de caracteres y podemos trabajar con conjuntos de datos de forma bastante interesante de una estructura tipo árbol y podemos recorrer esa estructura, esas las características de este lenguaje, ¿ok? En particular dice, es adecuado para programar en inteligencia artificial ya que procesa información simbólica de manera efectiva. Uno de sus dialectos es el Common Lisp, que se originó durante la década de 1980 a 1990 en un intento de unificar el trabajo de varios grupos de implementación que fueron sucesores de MacClick, ZLisp y NIL, New Implementation of Lisp. Entonces, de varias implementaciones de Lisp se ha quitado lo más importante y lo más común en el Common Lisp. Hoy en día existen otras versiones como Racket y otras que podemos buscar en internet que son derivadas del lenguaje Lisp. Sirve como un lenguaje común que puede ser ampliado fácilmente para una implementación específica. Los programas escritos en Lisp no depende de las características específicas de la máquina, como la longitud de la palabra, etc. Okay. Una de las ventajas que tiene este lenguaje es que tiene su dialecto básico y se le puede ir agregando. O sea, la herramienta permite ir incrementando
con alias, en diferentes comandos. De hecho, no existen ciertos comandos como por ejemplo eh, el tema de recorrido de un ciclo for o de ciclo mientras, ¿ok? Así de buena primera no existe, pero en algunos dialectos, como este lenguaje permite agregar capacidades que no tiene originalmente, entonces permite incrementar la capacidad del compilador, entonces ir agregando a su conjunto nuevas, nuevas propiedades para incrementar la capacidad del lenguaje. Entonces, este lenguaje no tiene algo, imagínense que no tiene alguna función específica para hacer algo y se lo puede incorporar. Y se lo puede incorporar con diferentes nombres. Eso hay veces que hay tantos alias para poder realizar la misma cosa. Por ejemplo, un ciclo de repetición lo podemos nombrar y que tenga diferentes parámetros de acuerdo a lo que se quiere usar. Entonces, sirve para poder incrementar, ¿ok? Lo usan más en el ambiente de investigaciones hoy en día. Esta es su característica, permite actualizar los programas de forma dinámica, así como les dije. No tiene ciertas herramientas, no hace ciertas cosas y yo escribo lo necesario para que esa herramienta pueda incorporar eso. Proporciona depuración de alto nivel, ya que es un lenguaje de alto nivel. Proporciona una programación avanzada, que ya hay versiones orientadas a objetos de esta herramienta. Proporciona un sistema de macro conveniente, tiene la capacidad de generar macros. Tiene una variedad de tipos de datos como objetos, estructuras, listas, vectores, matrices, tablas hash y símbolos. Entonces, también en lo que es estructuras de datos es bastante interesante y completa y fácil de poder trabajar con esas. Está basado en expresiones, básicamente vamos a ver eso, cómo se forman estas expresiones. Proporciona un sistema de condiciones orientadas a objetos. Proporciona una biblioteca de entrada-salida completa y proporciona amplias estructuras de control. Como les dije, si no tiene una estructura de control en específico, puedo crear un alias y unas modificaciones del patrón original y creo unas nuevas, ¿verdad? O no tiene algo y lo voy incorporando. Otra de las ventajas del es que posee un manejo de memoria automático. Básicamente podemos trabajar como listas sin que yo me preocupe de generar los punteros a las listas. Ya se van a dar cuenta que hay estructuras de datos que para su recorrido es específico. Yo necesito conocer cómo se manejan los punteros. Así como el lenguaje C normal, básicamente necesito trabajar para las listas, para utilizar listas eh, directamente con punteros. En el caso del lenguaje C++ y otros lenguajes, esas interacciones ya están un poco cubiertas de tal forma que se puedan utilizar directamente en librerías que tienen acceso a manejo de memoria dinámica. Entonces, este lenguaje, inclusive en su época, ya ha incorporado el manejo de memorias automáticas o dinámicas, podemos llamar. Incluye mecanismos bastante simples para utilizar la evaluación perezosa de expresiones. Su capacidad es que puede trabajar literales que otros lenguajes no poseen. Y su desventaja es un código feo y difícil de comprender. Básicamente vamos a ver que se trabaja entre paréntesis. Lo que propuso John McCarthy venía entre corchetes, pero a la hora de crear en el IBM 804 o 704, o sea, a la hora de crear realmente el lenguaje, le cambiaron la estructura por paréntesis, ¿ok? Y eso se quedó. Entonces, vamos a ver que es una herramienta de código feo y difícil de mantener. Van a darse cuenta que los bloques en sí, así como en el lenguaje se tiene llaves, pero
vemos que en el lenguaje ese tiene una estructura más del lenguaje estructurado actual, y este tiene una tipo de expresión matemática. Entonces, imagínense abrir y cerrar paréntesis. Es bastante complicado y es un código difícil de poder leer y mantener, por lo que también es más lento que los lenguajes estructurados, ¿ok? Tienen una estructura bastante complicada que vamos a ir viendo. Bueno, Hey everyone, welcome back to Alanone. Today we're diving into a programming language that's been around for over 60 years and is still shaping the future, Lisp. So what's special about Lisp? Well, it was created in 1958 by John McCarthy, and guess what? It was one of the first languages designed for artificial intelligence. That's right, before AI was even a big deal, Lisp was already laying the foundation. Now, Lisp is super unique. Unlike most programming languages, Lisp is all about lists. Yes, the name itself comes from list processing. It introduced game-changing concepts like recursion, dynamic typing, and garbage collection, features that modern languages like Python and JavaScript still use today. And here's something crazy. Lisp code is so flexible that it can modify itself while running. Imagine a language that can think and evolve like AI itself. Cool, right? That's why it's still widely used in machine learning, robotics, and advanced AI research. Lisp may not be the easiest language to learn, but it's one of the most powerful. And if you love AI, this is one language worth exploring. Make sure to like, share, and subscribe to Alanone for more one-minute programming breakdowns. See you in the next one. bueno, más o menos vimos en un minuto todo el historial de este lenguaje, ¿ok? Entonces es utilizado dentro de la inteligencia artificial y muchas de las características se han migrado en lenguajes como Python, lenguajes y otros, ¿ok? Erlang, por ejemplo. Entonces esas características se han migrado a lenguajes actuales, y existen también librerías que incorporan el lenguaje Lisp para incorporarlos con Python, por ejemplo, ¿ok? Algunas aplicaciones hechas con Lisp generalmente lo van a encontrar más con herramientas del mundo libre, ¿ok? Entonces lo van a encontrar más con herramientas que tengan que ver con algunas aplicaciones que se han migrado tanto en Windows, pero más se utilizan en el ambiente de Linux, ¿ok? Como Emacs G2, AutoCAD mismo, Igor, Engraver, Yahoo Store y otros, ¿ok? Fueron herramientas que utilizan Lisp, ¿ok? La configuración del entorno local depende mucho de cómo se va a instalar. Puede ser que sea online, pero si tienen herramientas que se puedan ejecutarse de forma local. Si todavía está dispuesto a configurar el entorno para un lenguaje de programación libre, necesita los siguientes software que está disponible para su computadora: cualquier tipo de editor de texto y el Lisp Executor, que es básicamente el intérprete de esta herramienta, ¿ok? Entonces el editor de texto puede ser cualquier herramienta, pero existen algunas versiones específicas como el Emacs, por ejemplo. Entonces, si utilizará para escribir un programa algunos de los ejemplos de algunos editores que incluyen bloc de notas de Windows, inclusive cualquier editor básico, el, el sistema operativo mismo que tenga su editor, el OSEDIT, el Brief, el Epsilon, el Emacs mismo, Bin y VI, que son herramientas muy básicas del mundo Unix o Linux. El mundo y las versiones de editores de texto pueden variar de diferentes sistemas operativos, por ejemplo, el bloc de notas para Windows y el VI o Bin para, ya sabemos, para Unix o Linux, o, o cualquier otra herramienta así que pueda editar estos archivos. Los archivos son de tipo texto. Estos archivos que se crean en su editor se denominan archivo fuente y contiene el código fuente del programa. Los archivos del programa
de list normalmente se denominan con la extensión .list. Antes de comenzar a programar, asegúrese de tener un editor de texto en su lugar y de tener suficiente experiencia para escribir un programa de computadora, guardarlo en un archivo y finalmente ejecutarlo. ¿Okay? Entonces lo primero que necesitamos es un editor para ese lenguaje. ¿Okay? Después tenemos la configuración del Lisp Executor, que básicamente es un programa fuente, el código fuente escrito en un archivo fuente, en la fuente legible para los seres humanos, que es el lenguaje del programa. Ese debe ser ejecutado para convertirse en un lenguaje de máquina que utiliza CPU para ejecutar el programa según las instrucciones dadas. Este lenguaje de programación Lisp que utilizará para ejecutar ese código fuente es el programa ejecutable final. ¿Okay? O sea, transforma todo ese programa fuente en un programa de ejecutable final. Supongo que se tiene conocimiento del lenguaje de programación. ¿Okay? Entonces, Lisp es un compilador de arquitectura múltiple de GNU, Common Lisp, por eso viene la palabra Lisp. Common Lisp que utiliza una configuración de Lisp tanto para Windows y otros sistemas operativos. Con una versión de Windows emula el entorno Unix que utiliza el compilador MinW, ¿okay? Para Windows. ¿Se acuerdan que también hay una versión de MinGW para las aplicaciones en lenguaje C? Entonces el MinG también está ahí para las versiones en Windows que tengan que ver con la utilización del sistema operativo para que pueda ejecutarse dentro del lenguaje en Windows. ¿Okay? La versión en Windows emula un entorno Unix utilizando MinG bajo Windows. El instalador se encarga de esto y agrega automáticamente el Common Lisp con la variable patch en Windows. Entonces agrega directamente a donde está la dirección del compilador en la hoja de los directorios donde se instala. Puedo tener la última versión de Common Lisp acá en esta dirección que les dejo para bajar y para instalarlo en su computadora si desean, ¿verdad? Bueno, esta es la configuración de la herramienta en sí. Entonces, el Common Lisp, entonces durante la instalación es automáticamente agregado el path de las variables de entorno que se necesitan. ¿Okay? Entonces es un proceso automático que hace eso. ¿Okay? Ven cómo es bastante simple. Si uno quiere ejecutarlo manualmente, el compilador entonces clist, que es como list, en hello.list y va a ejecutar y va a compilar eso. La estructura en sí de este lenguaje, tenemos básicamente las expresiones de ese lenguaje denominado expresiones simbólicas o expresiones que se denominan expresiones S. Estas expresiones básicamente son una estructura tipo árbol, por eso se denominan expresiones S. Imagínense que lo que costaría a nosotros programar una estructura de tipo árbol en un lenguaje tradicional, ¿okay? Y aquí básicamente toda la estructura de tipo árbol. Tenemos que trabajar con listas enlazadas, con puntero, todo para crear este tipo de estructura. Y aquí internamente ya trabaja de esa forma. Las expresiones tipo S que componen tres objetos válidos, sus elementos atómicos o sus elementos principales son los elementos atómicos propiamente dichos, las listas y las cadenas. ¿Okay? Cualquier expresión S de un programa es válido. ¿Okay? Los programas en Lisp se ejecutan en un intérprete o como código compilado. Las dos formas podemos trabajar. Podemos ir viendo paso a paso cómo se ejecuta o podemos compilarlo para un sistema operativo. El intérprete verifica el código fuente en un ciclo
repetido, que también se denomina ciclo de lectura, evaluación, impresión. Esto permite leer el código del programa, lo evalúa y lo imprime según los valores devueltos en este programa. La ventaja de este lenguaje es que básicamente ustedes pueden declarar variables simbólicas y luego hacer que esas variables simbólicas se conviertan durante la ejecución en algo que ustedes deseen agregar. Por ejemplo, toda una expresión matemática puede tener una variable guardada dentro y eso que es de tipo carácter se convierte en una expresión básicamente que se convierte en una expresión que se pueda ejecutar. ¿Ok? Significa que usted, por ejemplo, digo nomás, así para que podamos tener de ejemplo, crean una variable y cargan, no es así exactamente, pero tengan en mente que puede ser algo así. Cargan ustedes, por ejemplo, la idea es esta. En una variable cargan toda una consulta SQL y lo colocan entre comillitas. Y digan CL, asterisco, from, ventas, ta. Imagínense todo un mundo ahí que puedan escribir y lo guardan dentro de esa variable. Ok. Y luego que hacen de esa variable, lo ejecutan. Entonces, el resultado de eso es una consulta SQL. Más o menos así es la interpretación de las expresiones tipo S. Entonces, podemos guardar en memoria eso, que son expresiones, y luego compilarlas y ejecutarlas. ¿Okay? Esta es la expresión tipo S, y esta es la clave en sí de cómo funciona este lenguaje. ¿Okay? Esta expresión S, expresión simbólica, de ahí viene el nombre, expresión S, es una notación para representar una estructura de datos de tipo árbol, ahí como ya ven aquí, basado en listas anidadas, en donde cada sublista es un subárbol. En notación prefija, esa es la notación como está estructurada el primer elemento de la expresión S es un operador primitivo, que es este asterisco que está aquí. Y el resto de los elementos del operador son los datos. Entonces, una representación de forma árbol de la expresión S, donde básicamente esto se representaría de esta forma. Abrimos paréntesis, ponemos el asterisco, damos un espacio aquí, luego el número 2. Entonces viene de un recorrido de forma prefija. Entonces, primero abrimos paréntesis, ponemos el asterisco, recorremos y colocamos el 2, luego recorremos y esto ven que acá ya está anidado. Entonces este es un bloque y toda esta es otra expresión, ¿ok? Pero esta expresión está anidada, ¿ok? Entonces ponemos asterisco, espacio 2, como ven aquí, luego abren paréntesis porque este ya es otro bloque de esa estructura. Entonces ponen más espacio 3, espacio 4, como ven aquí, y cierran todo el bloque porque es esto y luego esto, ¿okay? Y esa es la estructura en sí que se recorre. Esta representación es una estructura tipo árbol que tiene una expresión S que ven aquí, que también es equivalente a la expresión de notación infija. Nosotros estamos en una notación que se llama, acá vamos a ver, que es una notación prefija. Y para nosotros en la mayoría de los lenguajes es una notación de forma infijo, que es 2 por, entre paréntesis, 3 más 4, que es la mayoría de los lenguajes.
2 por 3 más 4. Ese es el recorrido. Entonces, para este lenguaje es un recorrido de notación prefija. Y empieza siempre con los operadores. Por 2, abrimos paréntesis, más espacio, cuatro. Cerramos paréntesis de este grupo y cerramos paréntesis de este otro grupo. Bueno, esa es la forma como se arma este lenguaje. Aquí, esta es la forma de cómo se maneja Lisp y se dan cuenta que tiene una estructura tipo árbol. Por eso es que tiene sus ventajas de que su ejecución es rápida, pero imagínense cuántos niveles podemos estar de nuestra estructura tipo árbol. Entonces, si algo hay que cambiar o hay que ir a arreglar el programa, entonces es tedioso para modificar y es tedioso para entender visualmente. ¿Okay? Entonces, eso es uno de sus desventajas, pero es un lenguaje bastante simple. ¿Okay? Acá hay unos ejercicios que pueden hacer ustedes de notación infija a prefija o ver cómo se genera esto, ¿okay? De infija a prefija. Infija es como manejamos los lenguajes y la prefija es como maneja Lisp. Asterisco, como ven aquí, abrimos paréntesis porque es otro grupo, este grupo que está acá, más, ven acá más, espacio, 2, 3. Cerramos paréntesis, este ya está ahí, este bloque, y del otro lado es 4, entonces deja un espacio 4. Ok. Y la infija es como manejamos en cualquier lenguaje. Empezamos siempre por el más interno. 2 más 3. Aquí. Abrimos y cerramos paréntesis. Dejamos un espacio. Y el 4. Y cerramos de vuelta completo. Aquí vamos a ver otra vez. Asterisco. Abrimos paréntesis. Ponemos el asterisco. Está ahí. Entonces asterisco. Como ven aquí, abrimos paréntesis. Este grupo que está acá. Más 2 espacio 3. 2 espacio 3. Espacio 4. Así entonces. Primero hacemos esto. Luego este otro y por este. El conector principal es ese que está acá. Okay. Bueno, ahí tenemos cómo se forma esto. Acá hay más ejemplos que ustedes pueden desarrollar. Okay. Y acá hay otro ejemplo que ustedes también pueden desarrollar. Okay. Pueden practicar esto. Cómo se arma y pueden preguntar en ChatGPT a ver si está bien la estructura como ustedes han armado. Okay. Acá tienen otra expresión. Ya la complejidad depende de cómo ustedes quieran ubicarlo. Acuérdense que cada grupo de la estructura tipo árbol está encerrada entre paréntesis. ¿Okay? Bueno, si ustedes quieren probarlo, en estos códigos que están acá, hagan clic aquí, le dan permitir y les va a llevar a la página web donde está este compilador en línea de esta herramienta. ¿Okay? Entonces,
tienen la posibilidad de probar. Entonces, cómo funciona esta herramienta, ¿ok? Bastante interesante. Entonces, cuando armé el material también les facilito cómo pueden probar, ¿ok? Entonces, ejecutan eso y van a ver el resultado de eso, ¿ok? Van a evaluar eso y van a tener ese resultado, ¿ok? Bueno, acá ven que el resultado les da 27. Básicamente ejecuta un compilador que está acá dentro de esto. Y esto es una máquina Linux que nos devuelve el resultado, ¿ok? La expresión es una expresión matemática, donde básicamente usa la palabra write. Voy a irme hasta el ejemplo para mostrarlo de forma normal, solo que aquí ya ven el resultado de esto, ¿ok? Bueno, el programa es simple, ¿ok? Vamos a escribir una expresión S para encontrar la suma de tres números, y esos números son 7, 9 y 11, ¿ok? Y vamos a escribir en notación prefija, abrimos paréntesis, ponemos el signo más, luego ponemos el número, le ponemos un espacio, 7, 11 y 9. Es decir, que si tuviéramos una estructura de tipo árbol acá, tendríamos el signo más acá arriba y tres hojas donde están los números 7, 9 y 11. ¿Ok? Entonces es así como funciona. ¿Ok? Voy a ver un poco si puedo graficar esto. Entonces vamos a ver cómo se ejecuta. Escribamos el programa de la expresión S para sumar tres números. Entonces es abrir paréntesis más 7 espacio 9 11. En el list nos va a devolver el resultado de eso, que es lo que vimos nosotros que da 27, ¿ok? Que es lo que vimos nosotros aquí. Escribimos la palabra write, abrimos los paréntesis y escribimos lo mismo que está aquí. Y la palabra write va a hacer que se imprima el valor de 27. ¿Ok? Le damos execute y va a calcular eso. ¿Ok? Si quieren ver esto como se evalúa, entonces espérenme un ratito. Bueno, le pedí a ChatGPT entonces que me genere esa estructura para que ustedes puedan ver. Entonces dice, ¿me podés hacer una imagen de una estructura tipo árbol que genere la expresión tipo S o expresión S de lo que les pasa ahí, que es write? Luego abro paréntesis más 7 espacio 9 espacio 11, cierro paréntesis y luego cierro paréntesis general de write. Generalmente la expresión es directamente eso, sino que le pongo write para que me imprima. ¿Okay? Esta versión de la versión que estamos usando necesita la palabra write. Pero básicamente es simplemente esa estructura más espacio 7, espacio 9 y 11. ¿Okay? Pero si vemos esta expresión que está acá,
en su formato prefijo, básicamente lo que hay que hacer es sumar de forma consecutiva estos números 7, 9 y 11, que nos va a dar 27. Como ven acá, la evaluación de esa expresión. Primero se define una expresión y luego se evalúa. Tiene dos partes el lenguaje Lisp: su definición y su evaluación. Y aquí tenemos la estructura de tipo árbol que se genera. Esto es lo más importante que nos interesa a nosotros, que es una función de suma que hace que sume estos tres números. Y el resultado de estos, de la suma de 7, 9 y 11, da 27. Y 27 se imprime en consola. Eso significa lo que estamos viendo acá. Si ustedes ejecutan, básicamente, esto que está aquí, entonces nos dará por resultado 27 que se imprime dentro de la herramienta. Entonces ya sabemos cómo se forma esta notación y cuál es el resultado de la misma. ¿Okay? Esa es la forma como se definen las expresiones dentro del lenguaje Lisp y luego se evalúa eso y se imprime el resultado. Luego tenemos esta estructura que tienen aquí. Dice, es posible que haya notado que Lisp usa la notación prefija. Ya vimos, el programa anterior que utiliza con el símbolo más funciona como un nombre de la función que para el proceso de suma de los números se utiliza de esa forma como vimos. En la notación prefija, los operadores se escriben antes de sus operandos. Por ejemplo, la expresión A por abrir paréntesis, B más C, cerramos paréntesis, dividido D, que es una notación que nosotros utilizamos en la mayoría de los lenguajes, se escribe como expresión S en una expresión prefija como asterisco barra, que es la división, y luego abrimos paréntesis, asterisco, espacio A, espacio, luego abrimos paréntesis más B, espacio C, cerramos paréntesis y D, ¿ok? Entonces, todo esto que está aquí, entonces nos sirve para poder evaluar eso, ¿ok? Bueno, ya tiene entonces cómo se forma esto, ¿ok? De la expresión que tenemos, abro paréntesis barra, espacio, asterisco, luego tenemos el paréntesis, el asterisco, el espacio, A, espacio, luego este subgrupo otra vez, paréntesis, más, espacio, B, espacio C, cerramos el paréntesis y luego nos queda, entonces acá tienen cómo se genera esas expresiones cada uno, más espacio BC, entonces se suma B y C, luego se multiplica por A aquí, A por este y luego esto, y el resultado de ese que es otro árbol, la sumatoria de B y C, ¿okay? Y finalmente se divide eso, el resultado, por el denominador, ¿ok? La estructura tipo árbol que se forma es esto que ven aquí, ¿ok? Bueno.
Acá tiene básicamente otro ejemplo. Si tomemos otro ejemplo, donde básicamente el código para convertir la temperatura Fahrenheit de 60 a F, que es la escala de centígrado, la expresión matemática que se utiliza para la conversión es abrir paréntesis 60 por 9 dividido 5 más 32 en una notación que nosotros conocemos todo, que es infija, tenemos que pasar a la prefija, y para eso entonces vamos a usar el código fuente llamado mainList, que está escrito aquí, y básicamente va a hacer este cálculo que ven aquí en una notación prefija. Entonces hacemos lo mismo de la conversión prefija a infija y tenemos esta que está acá. Y si queremos ejecutar, nos vamos ahí, hacemos clic aquí. Y esto es el Prolog. Digo, esto es el lenguaje Lisp. Ejecutamos el lenguaje. Y vamos a ver el resultado de eso. ¿Okay? Bueno, acá tienen la expresión, entonces le tenemos que agregar la palabra write y esto va entre paréntesis también. Y luego nuestra expresión matemática, que es esto que está aquí, y eso se ejecuta acá y tenemos el valor de 140. ¿Okay? Entonces, el tutorial que le estoy pasando tiene inclusive los ejercicios ya resueltos de cómo funciona este lenguaje Lisp. Entonces van a ir probando también a la par que tienen este material. Les va a servir un poco de cómo es la estructura en sí y cómo se forma la estructura tipo árbol. Pueden entrar en ChatGPT y le piden que les dibuje la estructura en sí de cómo se ve eso en el lenguaje Lisp. La estructura tipo árbol. Entonces, este lenguaje tiene dos partes. Uno que es la evaluación y otro que es la toma de esa evaluación. O sea, primero escribe la expresión y el otro se evalúa. Entonces, la evaluación de los programas en Lisp tiene dos partes. Uno que es la traducción del texto del programa en objeto Lisp, que es para el programa, el lector, y el otro es la implementación de la semántica del lenguaje en términos de estos objetos por un programa evaluador. El proceso de evaluación toma los siguientes pasos. El lector traduce las cadenas de caracteres a objetos Lisp o expresión S. Luego continúa con el evaluador, define la sintaxis de las formas de Lisp que construyen a partir de la expresión tipo S. Este segundo nivel de evaluación define una sintaxis que determina qué expresión S son formas Lisp. Y por último, el evaluador funciona como una función que toma forma de Lisp y valida como argumento y devuelve ese valor. Entonces, devuelve un resultado a partir de esos literales que nosotros le cargamos. ¿Okay? El evaluador funciona como una función que toma una forma Lisp válida de la expresión de argumento y devuelve un valor. Esta es la razón por la que ponemos la expresión Lisp entre paréntesis, porque estamos enviando una expresión como parámetro, evidentemente, a un formulario completo al cual el evaluador le pasa como argumento esos valores. Más o menos eso sería por qué se ponen en paréntesis. Lisp básicamente tiene tres bloques, que son los bloques principales de construcción, los más básicos en este lenguaje. Y se compone de tres bloques de construcción básicos, que son los átomos, las listas y las cadenas. Después están los otros, que le agregaron las diferentes versiones
y diferentes mundos de estos Lisp. Entonces, los elementos más comunes que tienen la mayoría son los átomos, las listas y las cadenas. Después están ya los otros tipos de datos agregados. ¿Okay? Básicamente un átomo es el primer elemento, como es su nombre, que es indisoluble, entonces constituye una cadena de caracteres que es una expresión. Entonces un átomo es el número o cadena de caracteres contiguos que incluyen números y caracteres especiales. Como ven ahí, puede tener número o tiene cualquier forma como muestra aquí. ¿Okay? También puede ser una lista de secuencias de átomos y otras listas entre paréntesis, como ven aquí. Tiene una cadena o grupo de caracteres, que es el otro grupo, que está entre comillitas. Y una lista también, que es el tercer grupo. Y básicamente una lista es como si fuera un vector o una lista de algunos lenguajes, ¿ok? Se parece más a las listas de Python, si alguien quiere comparar así, que se parece a un array, pero básicamente es más fácil su recorrido, ¿ok? Y ven, ya es una expresión acá, tipo lista, como ya vemos. Entonces, tiene esta forma, ¿ok? Un átomo es un número o cadena de caracteres contiguos que incluyen números y caracteres especiales, ¿ok? Como ven ahí. Los bloques de construcción básicos que maneja este lenguaje, que ya vimos que son los átomos, la lista y las cadenas. ¿Okay? Ahí tienen las cadenas. Un símbolo o punto y coma se utiliza para indicar una línea de comentario. Entonces con un punto y coma colocamos los comentarios. Como ejemplo, aquí tienen esto. ¿Okay? Estos son los comentarios que tienen. Bueno. Hasta la clase de hoy, ¿ok? Pero antes voy a compartirles un video y luego terminamos la clase. Le arrebató el trono, pero si piensas que desapareció por completo dándole el paso a las nuevas generaciones, jeje, te equivocas, mi chama. Este fósil viviente sigue entre los 30 lenguajes más relevantes hoy en día. Llega a sobrevivir en otros ámbitos como la ingeniería civil. Sí, quédate porque hoy te voy a contar qué es Lisp, por qué sigue siendo relevante hoy en día y si realmente vale la pena aprenderlo en 2025. Vamos a ver. Lisp surgió en 1958 de la mano de John McCarthy, que por si no lo sabes, fue quien acuñó el término de inteligencia artificial por primera vez. Su nombre son las siglas de List Processing, procesamiento de listas, ya que en esto se basa enteramente su sintaxis. Las listas pueden contener dentro de sí otras listas o datos individuales, que son llamados átomos. Los átomos pueden ser números, cadenas de caracteres o símbolos, aunque también existen otros tipos de datos como vectores y funciones. Pero en los símbolos es donde está el pollo y el arroz con pollo. La manipulación de esto fue lo que le dio a Lisp el protagonismo que tuvo en la inteligencia artificial cuando estaba en su niñez. Y ahora te voy a contar por qué. Los primeros proyectos de inteligencia artificial buscaban crear computadoras que pensaran como los humanos. ¿Y cómo pensamos los humanos? Pues usando la lógica. Por ejemplo, si esto es una fruta, es redondo y es anaranjado, entonces es una naranja. Pero si además es pequeño, es una mandarina. Y si es más ancho por un extremo que por el otro, es un mango. En el mundo digital, los conceptos del mundo real, como fruta, mango, mandarina, perro, gato, nave espacial, mesa, silla, cualquier cosa que se te ocurra, son representados en Lisp mediante los símbolos de los que hablábamos antes. Para declarar y usar símbolos en Lisp, basta simple y llanamente con escribir sustantivos en el código, los que te dé la gana, y sin comillas, porque si no serían cadenas de caracteres, que son un tema aparte. Luego, utilizando condicionales, puedes programar reglas lógicas para relacionar los símbolos que creaste. Como yo no sé nada de Lisp, le pedí a DeepSeek que me programara las 3 reglas lógicas que dije anteriormente en un programa, y esto fue lo que me devolvió.
Gracias, DeepSeek. Sin embargo, el paradigma de la IA simbólica tiene sus limitaciones. Y es que si lo que quieres es reconocer 3 tipos de frutas solamente, te basta con un programa sencillo como el que me dio DeepSeek. Pero a medida que quieres agregar más frutas al repertorio de lo que la IA puede reconocer, la cosa se empieza a complicar. Porque para cada fruta hay que añadir un condicional más. Además, no todas las naranjas son naranjas, las hay verdes, igual que varios tipos de mango. También puede que quieras clasificar las que son cítricos de las que no, o las que son dulces de las que son ácidas. Y para añadir todo esto hay que tirar un código espeso, hermano. Y si eso sucede en un ejemplo bobo como el de las frutas, imagínate una aplicación real, como por ejemplo un sistema informático al que le pasa los datos de un paciente para que te haga un diagnóstico de la que podría ser su enfermedad. Con la cantidad de enfermedades que hay y los síntomas con los que puede manifestarse en cada persona en particular, la cosa se complica más todavía. Además, si el programa se enfrenta a situaciones desconocidas, por ejemplo, encontrar una fruta exótica o una enfermedad inusual, no va a poder encontrar reglas lógicas en su programación que le permitan deducir qué es lo que tiene enfrente, por lo que habrá que reprogramarlo. Por eso, a mediados de los 80 y 90, los científicos se dieron cuenta de que hacía falta que las máquinas aprendieran por sí mismas, que analizaran grandes cantidades de datos y pudieran sacar sus propias conclusiones. Hay muchas técnicas que se implementan actualmente con este menester, como el Machine Learning, pero eso ya es tema para otro video. Si lo quieren me lo dicen ahí abajo en los comentarios. Con la caída de la IA simbólica y su sustitución por el Machine Learning y técnicas similares, es de suponer que Lisp sufrió una disminución en su popularidad y relevancia en el mundo de la programación. Y así fue Microbius, pero eso no significa que haya muerto definitivamente. En 2025 ocupó el puesto 24 en el índice TIOBE, que mide la relevancia de los distintos lenguajes de programación, y está incluso por encima de Kotlin, que es muy usado para programación Android, así que sigue dando pelea, y vamos a ver dónde. Primero lo primero, hay que decir que existen varios dialectos de Lisp. Por ejemplo, Common Lisp, que es uno de los más usados, se usa en Grammarly, un sitio web que sirve para corregir textos en inglés y detectar plagio en dicho texto, para que no andes copiando tu tesis de otro, que para eso está ChatGPT. Otro logro de Common Lisp ha sido Piano, un software hecho para la industria aeroespacial. Y bueno, ¿por qué se llama piano? Pues no sé. Solo sé que es utilizado para diseñar piezas de aviones, lo cual me parece muy interesante si usa inteligencia artificial. Si quieres saber más de este programa, te voy a dejar el link de un canal de YouTube que se dedica a subir conferencias sobre cómo utilizarlo. Y bueno, llegó el turno de mis hermanos, los ingenieros civiles. Ellos también tienen que morir con Lisp, pues varios software CAD, diseño asistido por computadora, utilizan dialectos de Lisp para automatizar tareas y hacer planos más rápidos. Aparte, hay que mencionar los usos de Lisp en investigación científica y en cursos de introducción a la programación para aprender conceptos básicos. De hecho, tanto Python como JavaScript tienen influencias de Lisp. Y ahora la pregunta del millón, ¿es necesario aprender Lisp para el futuro? ¿Superará algún día Python y recuperará su trono como lenguaje por excelencia para programar IA? Pues como están las cosas lo dudo. Estamos en pleno auge de los modelos de IA que engullen grandes cantidades de datos para aprender. Y cada vez estos modelos mejoran tanto en exactitud como en rendimiento. Sin embargo, hay apuestas por parte de IBM y de algunos investigadores por la IA neurosimbólica, un paradigma que combina lo mejor de ambos mundos. ¿Y tú qué opinas? ¿Usas este lenguaje de programación en tu día a día? Te agradecería que me dejaras tu respuesta en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Fue el tercer lenguaje de programación. Bueno, entonces ahí pueden entender un poco la idea de este lenguaje, ¿ok? Que es básicamente una evolución al cual se partió y si tenemos en varios lenguajes hoy en día. Entonces, la idea que le traigo en esta clase es conocer la estructura de este lenguaje, así lo más básico, y ver más o menos su forma de trabajar. ¿Okay? For that, if we take it to the next level, there's an agent for that. If there's an agent for that, what does that mean? It's somewhat like a workflow with some intelligence. Agents generally solve some kind of friction, some kind of problem. I'm going to show you one that's a real issue for me in my personal life. It's a small issue, but I've been able to build an agent to largely solve it. I'm always curious what's on sale and what's available. As you can see here on the first page of this flyer, everything's really easy, lots of big numbers. As we get down to the smaller parts, it starts to get convoluted. Then we get some big numbers again, and we can go to many different supermarkets and see the same problem. So I've created